Gael Montoya nunca había sido de los hombres a los que la vida sorprende. La sorpresa, para él, era un error de planificación, un agujero en una agenda, un descuido que se paga caro. Por eso, cuando cruzó las puertas de vidrio del restaurante en Polanco, con una modelo del brazo y la certeza de que esa comida sería otra escena más de su rutina impecable, no estaba preparado para el golpe que lo dejó sin aire. El lugar olía a madera pulida, a trufa, a dinero discreto, mesas bien separadas, conversaciones medidas, miradas que saben quién eres antes de que hables. Gael caminaba con esa seguridad de hombre acostumbrado a que el mundo se aparte. Alto, impecable, mandíbula tensa, traje negro como una declaración. La modelo, Valeria, reía de algo que él no había escuchado, pero le daba igual. Valeria era fácil, decorativa, una pausa agradable, nada que se quedara en la piel después. Y entonces la vio. No fue primero el rostro, fue una sensación, como si alguien hubiera abierto una ventana en un cuarto cerrado, una presencia que no pedía permiso. Renata Vélez estaba sentada junto a la ventana, con luz natural cayéndole sobre el cabello y la clavícula, como si el sol la hubiera elegido a propósito. Un vestido sencillo, elegante, sin esfuerzo. Nada de ostentación, nada de «mírenme». Y aún así, se sentía como un punto exacto donde todo convergía. Gael se detuvo un segundo. Apenas, un microsegundo que nadie notaría, excepto él, que lo sintió como una fisura. Renata estaba inclinada hacia una bebé en una sillita alta. Le limpiaba la boca con una servilleta. Suave, como si el mundo entero mereciera ternura en ese gesto. La bebé balbuceó algo, y Renata sonrió de lado. Esa sonrisa mínima que Gael recordaba demasiado bien, la de «sé más de lo que digo». El corazón de Gael no latió. Golpeó. Porque la bebé levantó la mirada, y esos ojos, ojos verdes, profundos, claros, exactamente del mismo tono imposible que él veía todas las mañanas cuando se miraba al espejo. Gael sintió el cuerpo entero tensarse, como si su sangre hubiera elegido convertirse en hielo para poder pensar. No, no puede ser. Su mente hizo cuentas antes de que su orgullo pudiera negarlo. 2 años. Casi 2 años desde la última vez que vio a Renata. Dejó de respirar un instante. La bebé tendría 1 año, un poco más, 13, 14 meses, quizá 15. Un sudor frío le bajó por la nuca. ¿Cuándo? El pensamiento se le clavó como un cuchillo. ¿Cuándo tuvo tiempo de...? Y entonces, como si el universo se burlara de él por segunda vez, vio quién estaba sentado frente a ellas. Iván Lira. El hombre sonreía con esa calma ofensiva de quien no necesita imponerse porque sabe que ya ganó algo. Traje gris claro, reloj discreto, manos sobre la mesa, postura relajada. Iván no era solo un empresario, era su rival, su sombra en cada licitación importante. El tipo que siempre parecía llegar un segundo antes, con una oferta mejor, con una relación más sólida, con una estrategia más silenciosa. El que no gritaba, pero movía piezas. Y ahora estaba ahí, en el mismo restaurante, en la misma mesa, con Renata y con una bebé de ojos verdes. La mandíbula de Gael se apretó tanto que le dolió. Sintió el impulso primitivo, ridículo, absurdo, de avanzar y voltear esa mesa con una mano. Pero Gael Montoya no hacía escenas. Gael Montoya hacía control. Aunque por dentro estuviera cayéndose a pedazos, Renata levantó la vista, lo vio, y lo más insoportable no fue que lo viera. Fue cómo lo vio, no con miedo, no con sorpresa, no con nervios, con calma, como si él fuera una noticia vieja, un ruido del pasado, una tormenta que ya pasó. Gael sintió una punzada en el pecho, seca, casi insultante. Valeria, al lado, le tocó el brazo. «¿Todo bien, amor?», preguntó con ese tono dulzón que solo existe cuando alguien quiere ser escuchada. Gael tardó un segundo en recordar que tenía a una mujer colgada de su brazo. «Sí», respondió sin mirarla. Su voz salió más baja de lo habitual, más áspera, porque toda su atención estaba en la bebé, que lo observaba con curiosidad abierta, como si no supiera quién era, pero su cuerpo sí. Y Renata, con una mano en la espalda de la niña, le decía algo a Iván con una expresión serena, casi divertida. Gael sintió el estómago apretarse. No,
No puede estar pasando. Ahí, en medio del restaurante más limpio y elegante de Polanco, Gael Montoya entendió algo por primera vez en su vida. El dinero no compra respuestas inmediatas, y las preguntas pueden destruirte. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, te va a dejar con el corazón en la boca. Y ya que estás aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás escuchando ahora mismo? Me encanta leerlos. Gael no supo cómo, pero sus pies se movieron. No fue un acto valiente, fue un acto inevitable. Caminó hacia la mesa con esa calma de tiburón que lo hacía temible en reuniones, en obras, en juicios. Cada paso era una decisión. Cada paso decía, yo no retrocedo. Renata lo miró acercarse sin cambiar la postura, como si lo hubiera visto venir desde hace años. Iván levantó la vista con tranquilidad, como quien recibe a un invitado que no pidió, pero tampoco teme. Gael, dijo Iván, sonriente. ¡Qué coincidencia! Coincidencias son para gente sin agenda, respondió Gael, y su propia frase le sonó estúpida apenas salió. ¡Qué ridículo! Estaba usando su máscara, cuando lo único que quería era arrancarse la piel. Renata no dijo su nombre, no lo saludó, ni una cortesía mínima. Solo lo miró un segundo más, y luego volvió su atención a la bebé que estaba jugando con una cucharita. Gael sintió una humillación silenciosa, no pública, no evidente, pero profunda. Renata, dijo él, y su voz se quebró apenas, no lo suficiente para que alguien más lo notara, pero él sí lo sintió, y lo odió. Renata levantó la mirada de nuevo. Gael, una sola palabra, sin emoción, sin nostalgia, sin ese temblor que alguna vez tuvo cuando él se acercaba demasiado y el mundo se volvía chico. Gael tragó saliva. No supo qué decir primero. Si preguntar por qué estaba ahí con Iván, si preguntar por qué no le dijo nada, si preguntar por esa bebé que lo estaba mirando como si su cara le resultara familiar. Entonces, la bebé soltó una risita y estiró la mano hacia el centro de la mesa, queriendo agarrar una servilleta. Renata le acomodó el cabello con un gesto tan íntimo que a Gael se le apretó el pecho. Iván lo observaba, divertido, como si estuviera viendo un espectáculo. ¿Quieres sentarte?, ofreció Iván con una cortesía que sonaba a provocación. Gael quiso decir que no se rebajaba, quiso decir que tenía cosas importantes, pero sus ojos no podían dejar de mirar a la niña. No, dijo, solo pasaba. Renata arqueó una ceja, apenas, una mueca de ironía contenida. Claro, murmuró, tú siempre solo pasabas. La frase fue suave, casi casual, pero a Gael le cayó como un ladrillo en la boca del estómago, porque eso era exactamente lo que él hacía. Pasaba por vidas, pasaba por mujeres, pasaba por emociones, pasaba por camas, y se iba, como si nada, como si no dejara ruinas. Gael sostuvo la mirada de Renata. Sintió el impulso de pedirle que se levante, que hable con él afuera, que no lo haga ahí. Pero Renata tenía una habilidad cruel. No gritaba para humillar, solo decía la verdad en voz baja. Valeria apareció detrás de él, como un recordatorio innecesario de su fachada. Sonrió a Renata con una sonrisa perfecta. «Hola», dijo Valeria. «Dulce, soy Valeria». Renata la miró un segundo y luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa que decía, «Ya entendí quién eres, y no me impresionas». «Encantada», dijo Renata, sin estirar la mano. «¡Renata!». Gael notó el silencio incómodo. Notó cómo Iván miraba a Valeria y luego a él, como diciendo, «¡Qué interesante!». Y entonces la bebé lo miró de nuevo, fijo, con esos ojos verdes que eran una acusación genética. Gael sintió que el mundo se inclinaba. No era posible, no podía ser, pero la vida tenía esa mala costumbre. Cuando algo era verdad, te lo gritaba en la cara hasta que dejabas de fingir. Gael respiró hondo. Se obligó a sonar normal, como si su corazón no estuviera a punto de explotar. «¿Cómo se llama?», preguntó. Y aunque intentó dirigir la pregunta a Renata, su voz salió mirando a la bebé. Renata tardó un segundo, un silencio calculado. «Alma», respondió. «Alma». Gael repitió el nombre por dentro como si fuera una palabra sagrada o una amenaza. «Bonito nombre», murmuró. Renata lo miró como si no supiera si reír o escupir. «Sí», dijo.
Lo elegí yo. Gael tragó saliva otra vez. Lo elegí yo, como diciendo, tú no elegiste nada. Tú no estuviste. Tú no exististe. Su cabeza empezó a zumbar. Algo dentro de él quería hacer preguntas. Quería exigir explicaciones. Quería sacar un papel, una prueba, un calendario. Algo que le devolviera control. Pero la realidad era simple y brutal. Había una niña de ojos verdes. Había una mujer que lo miraba sin amor. Y había un rival sentado demasiado cómodo en esa escena. Gael se obligó a sonreír. Una sonrisa falsa. Deseo. De hombre al que nada lo rompe. Que tengan buen provecho, dijo. Renata asintió. Iván sonrió como si hubiera ganado un punto. Gael se dio vuelta. Valeria lo siguió sin entender nada. Caminó hasta su mesa, pero Gael ya no tenía hambre, ni estómago, ni paciencia. Mientras se sentaba, escuchó la risa suave de Renata, no para él, sino para la bebé, y esa risa le provocó algo que nunca había tolerado sentir, nostalgia. Porque Renata riéndose era un mundo que una vez rozó y decidió destruir. Y ahora, ese mundo tenía una hija, su hija. El resto del almuerzo fue una película borrosa. Valeria hablaba, se quejaba de una sesión de fotos, de una amiga, de un vestido. Gael asentía sin escuchar. Su mente estaba en otra mesa. Alma, Renata, Iván. La palabra hija se le quedaba atrapada en la garganta como una piedra. ¿Cómo no lo supo? ¿Cómo no le dijo? Y una voz más oscura le respondió dentro. Porque tú la heriste, porque tú te fuiste, porque tú le enseñaste que no se puede confiar en ti. Gael apretó el vaso de agua. Sintió el impulso de levantarse e ir tras Renata, pero también sintió miedo. Miedo real, no al rival, no a la prensa, no al escándalo. Miedo a la verdad, porque si Alma era su hija, entonces su vida entera acababa de cambiar sin pedirle permiso. Y Gael Montoya no estaba acostumbrado a que las cosas cambien sin su firma. Mientras Valeria iba al baño, Gael sacó el celular por debajo de la mesa. Sus dedos se movieron con rapidez. 2 años. Renata Vélez. Última vez. Y entonces el recuerdo lo golpeó como un relámpago. No fue una escena romántica, fue un final. El último día que la vio, ella tenía los ojos húmedos, pero la espalda recta, la voz tranquila, esa calma peligrosa de quien ya decidió irse por dentro. Él le había dicho que era mejor terminar, que no tenía tiempo, que su vida era otra, que el amor era una distracción, que ella se estaba confundiendo. Renata lo miró entonces con una mezcla de dolor y orgullo. «No me estoy confundiendo», le dijo. «Me estoy dando cuenta». Y se fue. Gael se pasó la mano por la nuca. En ese momento creyó que había ganado. Ahora entendía que había perdido. Volvió a mirar hacia la mesa de Renata, tratando de ser discreto. Pero ya no estaban. La mesa estaba vacía. El aire se le fue del cuerpo. Se fue. Claro que se fue. Renata no se quedaba a ver cómo él procesaba nada. Renata había aprendido a vivir sin él. Y eso, por alguna razón, le dolió más que la idea de tener una hija, porque tener una hija era un hecho, pero perder a Renata era un castigo. Gael se levantó, dejó el almuerzo intacto. Puso la tarjeta sobre la mesa sin mirar el precio. Valeria regresó y parpadeó confundida. «¿A dónde vas?», preguntó. Gael la miró por primera vez en toda la comida, y sintió una claridad fría. «Tengo que irme», dijo. «¿Ahora? ¿Por qué?» Gael respiró hondo. «Porque acabo de ver a mi pasado, sentado con mi rival, y creo que ese pasado tiene mis ojos». Valeria abrió la boca, confundida. Gael ya estaba caminando hacia la salida. Afuera, el aire de la ciudad le pegó en la cara. Ruido, autos, gente, vida normal, como si no acabara de explotar su mundo. Se subió al coche, cerró la puerta con fuerza, y por primera vez en años, Gael Montoya se quedó quieto con las manos en el volante, sintiendo algo que no sabía manejar. Pánico. No el pánico de perder dinero, el pánico de haber perdido algo que no se compra, una familia, una verdad, una mujer, y mientras el semáforo cambiaba y la ciudad seguía, Gael solo podía pensar una frase, una sola, como un martillo: «No me voy a quedar afuera de la vida de esa niña». Y la siguiente frase llegó con veneno, porque no era una decisión noble, era una necesidad. «Y no voy a dejar que Iván Lira ocupe mi lugar».
El problema era que Renata ya había dejado claro algo sin decirlo. Él podía pelear por su hija, pero no tenía derecho a pelear por ella, todavía. Y Gael, por primera vez, iba a aprender lo que se siente querer algo, sin poder ordenarlo. Gael manejó sin rumbo durante 15 minutos, lo cual, para él, era una herejía. Su vida era un mapa con rutas exactas: obra, reunión, gimnasio, casa. Incluso sus domingos tenían estructura. Pero esa tarde, Polanco le había movido el piso con una crueldad quirúrgica. Se detuvo frente a un semáforo y se vio reflejado en el vidrio del auto. El mismo traje perfecto, el mismo reloj caro, la misma cara de hombre que no se permite temblar, y aún así, tenía la mirada de alguien que acaba de perder algo importante sin saber cuándo lo dejó caer. Su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Lic Montoya, confirmo reunión con el comité a las 18:00. Gael apretó el volante. ¿Comité? ¿Reunión? ¿Qué demonios era eso al lado de una niña con mis ojos? Su pecho se tensó con una mezcla rara, urgencia y rabia. Porque la rabia era cómoda. La rabia se parece al control. La rabia le permitía no sentir, pero el sentimiento estaba ahí, agazapado, pesado. Alma, Renata, Iván. La escena volvía con una precisión que dolía, Renata inclinándose hacia la bebé, limpiándole la comisura de la boca, esa ternura que Gael jamás había visto en ella cuando estaban juntos, porque él nunca le había dejado espacio para ser así. Siempre había sido rápido, eficiente, discreto, como si el amor necesitara permiso corporativo. Se estacionó en una calle secundaria, bajo la sombra de un árbol. Respiró hondo. No le temblaban las manos, pero sentía el cuerpo entero tenso, como si estuviera listo para un golpe. Piensa, se ordenó en voz baja. Piensa como siempre. Y su mente, obediente, empezó a reconstruir el pasado como si fuera un expediente. Renata Vélez tenía 27 cuando la conoció. Arquitecta, talentosa. De esas mujeres que no te sonríen para caer bien, te miran para medir si vales la pena. La había conocido en una licitación grande, una de esas monstruosas que ponen a pelear a constructoras como si fueran perros caros en una subasta. Gael no era solo dueño de una empresa, era un apellido, un heredero convertido en máquina. Su familia tenía historia, poder, relaciones, y él había aprendido desde niño que el cariño se gana con resultados. Renata no trabajaba para ninguna de las constructoras gigantes. Estaba en un estudio mediano, con un proyecto audaz, un complejo sustentable, elegante, funcional, con un concepto que parecía más europeo que mexicano. Ese día, cuando ella se levantó a exponer, Gael no esperaba nada. Otra arquitecta más. Otro buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Pero Renata no agradeció. Renata comenzó hablando de la gente que iba a vivir ahí, de la luz, del aire, del silencio necesario en una ciudad que nunca calla. Y luego, con una calma ofensiva, miró hacia la mesa donde estaban los inversionistas, y lo miró a él. Si ustedes quieren solo vender metros cuadrados, hay propuestas mejores que la mía, dijo. Pero si quieren construir algo que dure más que un sexenio y un capricho, entonces escúchenme. Gael sintió esa frase como un golpe en el ego. ¿Quién se creía? Y sin embargo, no apartó la mirada. Después de la exposición, él caminó hacia ella con la intención de ponerla en su lugar. Lo habitual, una frase fría, un comentario cortante, una mirada que recordara jerarquías. Arquitecta Vélez, dijo, con esa voz de CEO que hacía callar salas enteras. Interesante, aunque un poco idealista. Renata no se achicó, no bajó los ojos, no sonrió para desarmarlo. ¿Idealista?, repitió. Usted confunde idealismo con visión. Es bastante común en hombres que solo han construido con concreto, pero no con propósito. Gael sintió que le ardía la sangre, y aún así, en lugar de aplastarla, sonrió. No de ternura, de desafío. ¿Siempre habla así?, preguntó. Solo cuando veo que alguien necesita que lo despierten, respondió ella. Ese fue el inicio. Lo peor, o lo mejor, fue que Renata no lo perseguía. No le pedía reuniones, no buscaba su aprobación. Y Gael, que estaba acostumbrado a mujeres que se acomodaban a su agenda, empezó a buscarla él, con excusas profesionales,
Por supuesto, siempre con la máscara. Al principio fue solo un juego mental, una rivalidad elegante. Él lanzaba una objeción, ella respondía con una solución brillante. Él la probaba, ella lo dejaba sin argumentos. Gael se decía que era admiración técnica. Pero había algo más. Renata lo miraba como si supiera exactamente quién era él debajo del traje. Y eso lo incomodaba, porque nadie lo veía, nadie se atrevía. Su familia lo había criado para ser el Montoya perfecto, el hijo que no se quiebra, el hombre que no muestra necesidad, el que jamás depende. A los 16, cuando su padre lo llevó por primera vez a una obra, le dijo una frase que Gael no olvidó. Los hombres como nosotros no pedimos amor. Lo compramos, lo negociamos, lo controlamos, porque el amor vuelve débil. Gael había asentido, como un buen hijo, y creció creyéndolo. Por eso, cuando Renata empezó a entrarle a la vida como una tormenta silenciosa, él no supo dónde guardarla. Los primeros meses fueron discretos, mensajes cortos, cenas que se suponía eran para hablar del proyecto, pero se alargaban porque ella le contaba historias de su infancia, de su madre trabajando doble turno, de cómo aprendió a no pedir nada gratis. Gael la escuchaba con una fascinación incómoda, porque Renata no tenía el mundo servido, y aún así caminaba como si lo mereciera, no por orgullo barato, sino por una dignidad que no se compra. Una noche, después de una reunión larga, terminaron en una terraza con vista a la ciudad. Gael estaba cansado, irritado, con la corbata aflojada. Renata se quitó los zapatos, apoyó los pies en la silla y miró el cielo como si la contaminación no existiera. ¿Sabes qué es lo raro de ti?, preguntó ella, sin mirarlo. Gael frunció el ceño. ¿Qué? Renata giró la cabeza, lo observó con calma. Que te comportas como si tuvieras que ganar incluso cuando estás solo. Esa frase lo dejó en silencio, porque era verdad. Gael no supo qué responder. Se rió como siempre. No sé de qué hablas. Renata sonrió apenas. Claro, no sabes de nada que te haga sentir. Eso lo irritó. Y también lo desarmó. Esa noche se besaron por primera vez. No fue una escena de película dulce, fue un choque, dos mundos que se encuentran con hambre. Gael, que solía ser cuidadoso, se sorprendió a sí mismo apretándola contra él como si tuviera miedo de que se evaporara. Renata le sostuvo el rostro con ambas manos, como si lo obligara a quedarse ahí, presente, humano. Después, cuando se separaron, ella lo miró a los ojos. «No hagas esto si vas a huir», le dijo. Gael sonrió, arrogante. «Yo no huyo». Renata no respondió. Solo le sostuvo la mirada con una paciencia peligrosa, como si supiera que algún día él iba a huir exactamente de eso. Y aún así siguieron. La relación se volvió secreta al principio por conveniencia. Prensa, negocios, competencia. Gael decía que era protección, pero en el fondo era miedo. Miedo a que su familia viera a Renata como una amenaza. Miedo a que el mundo supiera que el CEO frío estaba sintiendo. Y Renata, aunque firme, se lo toleró un tiempo, porque también lo quería. Porque también creyó, por un periodo breve y frágil, que él iba a elegirla. Gael empezó a cambiar sin darse cuenta. No mucho, no de golpe. Pequeñas grietas. Llegaba a las reuniones menos impaciente si ella estaba ahí. Comía con más calma si ella le hablaba de sabores. Se reía, de verdad, cuando ella lo pinchaba con ironías inteligentes. Una vez, en una obra, uno de sus ingenieros hizo un comentario pesado sobre las arquitectas bonitas. Gael se giró con una frialdad mortal. «En mi empresa, el que confunde talento con falda se va», dijo. ¿Quedó claro? El silencio fue total. Renata lo miró de reojo, sorprendida. Esa noche, en el auto, ella soltó una risa suave. «¿Qué?», preguntó Gael, aún tenso. «Nada», dijo ella. «Solo que, por un segundo, pensé que te importaba». Gael apretó el volante. «Me importa el respeto en mi empresa». Renata lo miró como quien mira a un niño mintiendo. «Claro, Gael. Eso». Pero lo cierto era que sí le importaba. Le importaba a ella. Y esa palabra, importar, era un problema. Con el tiempo, Renata empezó a pedir más espacio real. No lujos, no regalos, nada de eso. Solo claridad, solo presencia, solo una vida que no se sintiera clandestina. «No quiero ser un secreto», le dijo una noche en su departamento, sentada en el borde del sofá,
con el pelo recogido, la cara cansada. No quiero que me escondas como si fuera un error. Gael se sirvió whisky, un gesto automático, aprendido, como si el alcohol fuera una pared. No te escondo, dijo. Renata soltó una risa corta. Entonces dime, ¿por qué no puedo ir contigo a una cena de tu familia? ¿Por qué no puedo estar en tu vida cuando hay luces encendidas? Gael apretó la mandíbula. Mi familia es complicada. No. Renata lo interrumpió, firme. Tú eres complicado. Tu familia es la excusa. Gael sintió esa frase como un puñetazo. Se acercó. Intentó tocarla, pero Renata se levantó. No me toques para evitar hablar, dijo. Gael sintió irritación, orgullo herido y esa cosa más peligrosa, miedo. Renata, ¿no entiendes? Entiendo perfecto, dijo ella. Te da pánico querer a alguien. Te da pánico necesitar. Te da pánico que alguien te vea llorar. Gael soltó una risa seca. ¿Llorar? No digas tonterías. Renata lo miró con un brillo triste en los ojos. Gael, yo no te estoy pidiendo que seas débil. Te estoy pidiendo que seas real. Silencio. Gael no supo cómo ser real. No tenía manual para eso. Tenía manual para contratos, crisis, despidos, negociaciones, no para el amor. Los días siguientes fueron tensión. Renata lo miraba diferente, menos ilusión, más evaluación, como si estuviera midiendo cuánto tiempo le quedaba de paciencia. Y Gael, en lugar de acercarse, se volvió más rígido, más controlador, más CEO, como si se endurecía, el amor se rompía solo, hasta que una noche explotó, no con gritos, no con drama, con frialdad. Renata había dejado una pequeña maleta cerca de la puerta, lista para quedarse en su casa esa noche. Gael la vio y sintió algo irracional, invasión, como si ella estuviera ocupando espacio en un lugar donde él solo permitía silencio. ¿Te vas a mudar?, preguntó con tono neutral. Renata lo miró confundida. Es una maleta para dormir aquí, como hacemos a veces. Gael apretó la mandíbula, incómodo. Renata, esto se está saliendo de control. Renata parpadeó. ¿De control? ¿Qué control? Gael tragó saliva. Su padre en su cabeza, su apellido, su empresa, sus rivales, su mundo perfecto. Esto, tú y yo, está empezando a complicar cosas. Renata lo miró fijo. Dilo, susurró. Dilo como hombre, no como CEO. Gael sintió el corazón golpearle el pecho, pero eligió la máscara. Creo que es mejor terminar. El silencio se volvió un animal enorme. Renata no lloró al instante. Eso habría sido más fácil para él. Un llanto lo habría hecho sentirse el villano y ya. Renata solo lo miró, largo, como si lo estuviera memorizando para no volver a caer. ¿Eso es todo?, preguntó bajito. Gael asintió rígido. Sí. Renata respiró hondo. Sus ojos brillaron, pero su voz salió firme. Perfecto. Entonces termina también de una vez con tu miedo. Gael frunció el ceño. ¿Qué? Renata caminó hacia él, con una calma que lo inquietó. Se detuvo a un paso, tan cerca que Gael pudo sentir su perfume, ese perfume que hoy, en Polanco, le pareció familiar de golpe. «Me vas a extrañar», dijo Renata, suave. «Y lo peor es que no vas a admitirlo ni cuando te esté carcomiendo por dentro». Gael quiso decir algo, un insulto, un «no seas dramática», un «esto es lo mejor». Pero la garganta no le respondió. Renata tomó la maleta, se la colgó del hombro y caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la perilla. No lo miró al irse, solo dijo: «La única diferencia entre tú y un edificio sin ventanas es que el edificio al menos deja entrar luz si lo demuelen», y se fue. Gael se quedó ahí, inmóvil. Se dijo que había hecho lo correcto, que había evitado un problema, que había protegido su vida, y durante semanas se convenció, hasta que, meses después, empezó a sentir esa ausencia como una sombra. La buscó una vez, solo una. Un mensaje corto. «¿Cómo estás?». Renata no respondió. Y Gael, orgulloso, se dijo que era mejor así. Pasó el tiempo, casi 2 años, y entonces, hoy, en un restaurante, una bebé, ojos verdes, y Renata, con su rival. El semáforo dentro de su cabeza se puso en rojo.
Gael sacó el teléfono de nuevo, esta vez con una decisión más peligrosa. Averiguar dónde vivía Renata, o dónde trabajaba, o cómo llegar a ella. Pero una parte de él, la más fría, la más metódica, susurró: no. Primero confirma, no te permitas el ridículo. Ridículo. Qué palabra tan cruel para algo tan humano. Y aún así él la obedeció, porque Gael Montoya podía estar al borde del abismo. Pero seguía siendo Gael Montoya. Lo que no sabía era que Renata había tomado una decisión mucho antes de que él viera a Alma. Una decisión silenciosa. La noche que se fue. La noche que entendió que si esperaba a que Gael aprendiera a amar, se le iba a ir la vida. Y esa decisión tenía nombre: Alma. El restaurante no era casualidad. Renata lo había elegido con la misma precisión con la que diseñaba un plano estructural. Luz natural, mesas separadas, ambiente tranquilo, clientela de cierto nivel. Un lugar donde una mujer sola con una bebé no llamara la atención, pero tampoco pareciera vulnerable. Iván había llegado puntual. Siempre llegaba puntual. Ese era uno de los motivos por los que Renata había aceptado trabajar con él y compartir comidas. No imponía, no invadía, no prometía más de lo que podía sostener. Iván Lira era el tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Su empresa, rival directa de la de Gael Montoya, crecía de forma silenciosa, constante. Innovación, sustentabilidad, alianzas estratégicas, nada de excesos mediáticos, nada de escándalos. Y, sobre todo, Iván nunca había mirado a Renata como un premio. Eso, para ella, ya era revolucionario. Alma estaba tranquila en su sillita, entretenida con un trozo de pan blando que Renata le había dado. Iván la observaba con una sonrisa suave, genuina, sin ese gesto forzado de «mira qué bien me llevo con niños». «Tiene una calma especial», comentó, como si observara todo antes de reaccionar. Renata sonrió, orgullosa. «Es muy perceptiva. Creo que entiende más de lo que parece». Como su madre. Renata levantó la mirada, sorprendida. Iván no se corrigió, no se disculpó, no bajó los ojos, simplemente sostuvo la frase con naturalidad. «No lo digo como halago barato», añadió. «Lo digo como alguien que sabe reconocer talento, incluso cuando no grita». Renata bajó la vista, incómoda, pero no molesta. Hacía tiempo que no se sentía observada sin ser evaluada. «Gracias», dijo. «Alma llegó a mi vida para enseñarme eso, que no todo necesita ruido para tener fuerza». Iván asintió, entendiendo más de lo que ella había dicho en voz alta. Lo que Renata no sabía, o no quería mirar, era que a unos metros de distancia, en una mesa mal ubicada para el control emocional de un hombre orgulloso, Gael Montoya estaba desarmándose en silencio. Desde su lugar podía ver cada gesto. Cómo Renata inclinaba la cabeza cuando escuchaba a Iván, cómo sonreía sin ironía, cómo tocaba el brazo del hombre frente a ella, no como coqueteo, sino como una costumbre íntima. Y lo peor, cómo Alma se inclinaba hacia Iván sin miedo. Eso fue el golpe más bajo. Gael sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir, una punzada primitiva, irracional, caliente. Celos. Pero no solo celos de hombre, celos de padre. «No es posible», murmuró para sí, con los dientes apretados. Hizo cuentas otra vez como si la matemática pudiera salvarlo de la verdad. Fechas, viajes, la última noche, la discusión, la ruptura, el silencio, todo encajaba, demasiado. Renata no lo había buscado, no le había pedido nada. No había intentado atraparlo, simplemente se había ido y había construido una vida, sin él. Gael observó cómo Iván se levantaba para buscar algo en el mostrador. Renata aprovechó para limpiar las manos de Alma con una toallita, hablándole bajito, con esa voz suave que a Gael nunca le había mostrado. «Todo bien, mi amor. Despacio, eso es. Mi amor». La frase se le clavó en el pecho. Gael sintió un impulso violento, levantarse, caminar hasta la mesa, exigir explicaciones, preguntar, reclamar, decir «esa niña es mía», aunque no tuviera pruebas más allá de unos ojos verdes y una intuición que le estaba quemando las entrañas. Pero no lo hizo, porque Gael Montoya no perdía el control en público. Apretó la mandíbula,
Tomó un sorbo de agua que no le quitó la sequedad de la boca. Se dijo que no tenía derecho, que había huido, que había elegido el silencio. Y aún así, algo dentro de él se rebeló. Cuando Iván volvió a la mesa, Gael notó cómo Renata le sonrió de una forma que reconoció al instante. No era amor todavía, era algo peor. Confianza. Ese fue el momento exacto en que Gael entendió que estaba en peligro. No porque Renata estuviera con otro hombre, sino porque ella ya no lo necesitaba. Esa misma noche, Gael llegó a su departamento con una tensión que no pudo descargar ni en el gimnasio, ni en la ducha fría, ni revisando correos hasta la madrugada. La imagen no se le iba. Renata, la bebé, Iván. El teléfono vibró. Su madre. Gael, dijo la voz elegante y firme de Sofía Montoya. Necesito verte mañana. Es importante. Gael cerró los ojos. ¿Pasa algo? Siempre pasa algo, hijo, y últimamente, tú estás distraído. Gael colgó sin discutir. No tenía energía para eso. Se sirvió un whisky, el primero en meses. No para celebrar, para anestesiar. Se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad como si pudiera ordenarla con la mirada. 37 años, millones en cuentas, poder, control, y ninguna herramienta para manejar la idea de haber sido padre sin saberlo, porque eso era lo que más lo aterraba. No el escándalo, no la familia, no la prensa. La idea de que Renata hubiera atravesado un embarazo, un parto, noches sin dormir, sin él. La idea de que hubiera decidido que no merecía saberlo. O peor, que no confiara en él para estar. Gael apretó el vaso con fuerza. No, susurró. No me quitaste eso. ¿O sí? Renata, en su departamento, acostaba a Alma con movimientos suaves, mecánicos, como si el cuerpo ya supiera qué hacer incluso cuando la cabeza estaba cansada. La bebé se quedó dormida rápido. Renata se quedó sentada a su lado, observándola, con una mezcla de amor y alerta. Había visto a Gael, no al principio, no de inmediato, pero lo había visto. Había sentido esa mirada antes de reconocerla, ese peso silencioso, esa presencia que ocupaba espacio sin hablar, y cuando sus ojos se cruzaron por un segundo, todo el pasado volvió como un golpe seco. El miedo, la decepción, la rabia contenida, y algo más peligroso, el recuerdo del amor. Renata se levantó, caminó hacia la pequeña cocina de su estudio, se apoyó en la mesada y respiró hondo. No iba a permitir que Gael Montoya desordenara la vida que había construido. Iván era distinto, no perfecto, pero presente, respetuoso. Había sido claro desde el inicio. No quería reemplazar a nadie, no quería apurar nada, y aún así, Renata sabía que el encuentro en el restaurante no había sido casual del todo. La ciudad era grande, sí, pero no tanto para quienes se buscan sin admitirlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Iván. Gracias por hoy. Alma es increíble. Tú también. Descansen. Renata sonrió apenas. Escribió una respuesta simple. Gracias por la paciencia. Dejó el teléfono boca abajo, porque por primera vez en mucho tiempo sabía que el pasado estaba golpeando la puerta, y esta vez no iba a huir. Gael pasó la noche en vela. A las 6 de la mañana ya estaba vestido, con el cerebro funcionando a toda velocidad. Decisiones, eso era lo suyo. Y la primera decisión fue clara. Necesitaba saber. No podía vivir con la duda. No podía mirar a esa niña otra vez sin confirmar lo que ya sentía como una verdad inevitable. A las 8 llamó a su abogado de confianza. Necesito información, dijo sin rodeos. Discreta. Sobre Renata Vélez, arquitecta, 30-8. Vive en esta zona. Silencio al otro lado. ¿Puedo preguntar para qué? No, respondió Gael. El abogado entendió, siempre entendía. A las 9, Gael ya estaba involucrado en reuniones, pero su mente no estaba ahí. A las 10, recibió el primer dato. Renata trabajaba como consultora independiente y desde hacía 6 meses colaboraba formalmente con la empresa de Iván Lira. Eso encendió algo oscuro. ¿Colaboraba? ¿O algo más? Gael se sorprendió a sí mismo apretando los dientes. Controla, se dijo. No tienes derecho, pero la emoción no obedece a la lógica. A las 12 llegó otro mensaje.
Tiene una hija, Alma Vélez. Nació hace 1 año y 3 meses. Gael sintió que el aire le faltaba. 1 año y 3 meses. Los números ya no dejaban espacio a la negación. Gael se apoyó en el respaldo de su silla, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentir el golpe completo. «Soy un idiota, no», murmuró, no por haberla perdido, sino por haber perdido algo irreemplazable, una hija, su hija. Y mientras ese pensamiento se acomodaba en su pecho con una mezcla de pánico y deseo, una nueva certeza empezó a formarse, lenta pero peligrosa. Iván Arce no solo estaba cerca de Renata, estaba cerca de Alma, y eso no lo iba a tolerar tan fácilmente. No porque quisiera dominar, sino porque, por primera vez en su vida, Gael Montoya sentía que había algo que podía perder de verdad, y esa sensación lo iba a volver loco. Gael Montoya nunca había entrado a una tienda para bebés, nunca. Sin embargo, ahí estaba, de pie, inmóvil, frente a un pasillo interminable de cosas diminutas, color pastel y nombres que parecían sacados de un manual de ingeniería. Pero para humanos, de menos de 1 metro. «Esto es peor que una obra sin planos», murmuró. La vendedora lo observaba con una mezcla de paciencia y diversión. «¿Para qué edad es el bebé?». Gael miró su teléfono, como si esperara que Renata le mandara un instructivo exacto. 1 año, más o menos», respondió, «pero es muy...». Hizo un gesto vago. «Inteligente». La mujer sonrió. 10 minutos después, Gael llevaba una cesta absurda, un casco acolchado por si se cae, un monitor con cámara, sonido y sensor de respiración, 3 libros de estimulación temprana, un juguete de madera importado para desarrollar la motricidad fina, y una silla portátil que parecía diseñada para sobrevivir a un terremoto. Cuando llegó al departamento de Renata con todo eso, ella lo miró en silencio. Luego miró las bolsas. Luego volvió a mirarlo. «¿Sabes, vamos a construir algo o a criar una niña?», preguntó. Gael se aclaró la garganta. «Estaba preparándome». Renata tomó el casco acolchado. «Esto es para bebés que viven en casas con escaleras infinitas», dijo. «No para una niña que gatea sobre alfombras. Pero, ¿y si se cae?». Gael lo miró con firmeza. «Alma es una bebé, no un edificio en zona sísmica». Desde el piso, Alma los observaba sentada, jugando con un bloque de madera. De repente, estiró los brazos hacia él. Gael se quedó congelado. ¿La puedo?», preguntó en voz baja. Renata asintió. Cuando Gael la alzó, algo mínimo ocurrió. Nada espectacular, nada cinematográfico. Alma apoyó la cabeza en su hombro y se quedó ahí, tranquila, como si lo reconociera. Gael sintió cómo algo se le desarmaba por dentro. No lloró, no sonrió, no habló. Solo respiró distinto y supo, sin lugar a dudas, que ya no había vuelta atrás. Mientras Gael aprendía a sostener una vida sin planos ni contratos, Iván Lira avanzaba, y lo hacía de la peor manera posible, con inteligencia, respeto y silencio. No había gestos invasivos, no había coqueteos burdos, no había presión. Iván escuchaba a Renata, valoraba sus ideas, la dejaba liderar. La prensa empezó a notarlo, fotos de eventos, congresos, cenas profesionales, titulares suaves pero constantes. Renata Valdés, la arquitecta que lidera el nuevo proyecto urbano de Lira Tech. Gael los veía uno por uno, ardía, pero no podía hacer nada, porque no eran pareja, porque él había huido, porque ahora era tarde para reclamar nada. ¿Por qué me importa tanto?, pensaba. ¿Por qué no puedo simplemente aceptar que siga con su vida? La respuesta le dolía, porque por primera vez en su vida amaba sin control. La trampa se reveló una noche tarde, en su oficina. Gael revisaba documentos de una posible fusión cuando algo no cerró. Datos demasiado precisos. Proyecciones que solo su empresa manejaba. Variables internas reflejadas con exactitud quirúrgica. «No», murmuró. Investigó. Cruces, fechas, correos. Y entonces lo vio. Iván Lira estaba a punto de cerrar un mega acuerdo que absorbería una parte clave del negocio de Gael, usando información que solo podía haber salido de un lugar, Renata. No porque ella lo hubiera traicionado, sino porque Iván había sido lo suficientemente astuto como para rodearla de confianza y usar su acceso sin que ella lo supiera. Gael cerró los ojos. El golpe no fue solo profesional,
Fue moral. Si hablaba, la exponía. Si callaba, perdía su empresa. Si dudaba, la perdía a ella. Y por primera vez, no pensó como CEO, pensó como padre, como hombre, como alguien que ama. La confrontación ocurrió en un evento público, una gala del sector. Prensa, familias, inversionistas. Renata estaba ahí. Alma también, con una niñera. Iván se acercó impecable. Gael sonrió. «Qué gusto verte». Gael no sonrió. «Necesitamos hablar», dijo. Iván alzó una ceja. «Ahora no es el momento». «Ahora es el único momento», respondió Gael. «Y no es sobre negocios, es sobre honestidad». Renata los miró, inquieta. «¿Qué pasa?» Gael la miró a ella primero. «Renata, confío en vos». Luego miró a Iván. «Y por eso mismo no voy a permitir que alguien te use como herramienta». El silencio fue brutal. Gael habló claro, expuso el acuerdo, mostró los datos, protegió el nombre de ella. Iván sonrió apenas. «¿Vas a destruir una negociación histórica por celos?» Gael lo miró con calma. «No, voy a destruirla porque no todo vale». Renata entendió todo. Esa noche, ahí, sin palabras, horas después, cuando el evento terminó, Renata lo encontró solo, en la terraza. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. Gael no esquivó. «Porque prefiero perder una empresa que perderte a vos, o que Alma crezca viendo que su padre negocia su dignidad». Renata respiró hondo. «Eso que acabas de decir, no lo habrías dicho hace 2 años». «No», admitió. «Hace 2 años huí, hoy me quedo». Silencio. Alma balbuceó desde adentro. Gael sonrió con una ternura nueva. «No sé amar a medias», continuó, «y ya no quiero vivir sin ustedes». Renata lo miró largo rato. «Entonces decilo», susurró, «pero no solo a mí». La declaración no fue privada, fue pública, frente a su familia, frente al mundo que antes lo aplaudía por ser frío. Gael Montoya habló sin discurso. Había pasado toda su vida imponiéndose, decidiendo, firmando destinos ajenos con la seguridad de quien cree no necesitar a nadie. Pero frente a Renata, con Alma entre ellos, todo eso se volvió irrelevante. «Tengo miedo», dijo finalmente, y la palabra salió torpe, como si nunca antes la hubiera usado. «Miedo todos los días, no de perder empresas, ni dinero, ni poder». Hizo una pausa, tragó saliva. «Tengo miedo de volver a huir, y todavía más miedo de perderlas». Renata no dijo nada. Lo miró con esa mezcla de firmeza y ternura que siempre lo había desarmado. «No sé ser perfecto», continuó Gael, con la voz quebrándose apenas. «No sé prometer sin temblar, pero sé una cosa, sin vos y sin ella, no soy nada». Fue entonces cuando ocurrió. Alma, que hasta ese momento jugaba distraída con una pulsera de Renata, levantó la vista. Sus ojos verdes, demasiado parecidos a los de él, se clavaron en Gael con curiosidad. Iván, sin entender discursos ni culpas, estiró la mano hacia él, un gesto mínimo, un dedo pequeño buscando apoyo. Gael la tomó instintivamente. Y en ese contacto sencillo, casi insignificante para el mundo, algo dentro de él se quebró para siempre. No era un acuerdo, no era una segunda oportunidad, era pertenencia. Renata respiró hondo antes de hablar. «No te elijo porque ahora lo decís bien», dijo con calma. «Te elijo si te quedás, si caminás al lado nuestro, si entendés que el amor no se impone, se sostiene». Gael asintió sin discutir, con los ojos húmedos. «Me quedo». Miró a Renata. «Elegí no huir más. Elegí ser padre. Elegí amar sin condiciones». Se arrodilló. «Renata Valdés, ¿querés construir una vida conmigo? No perfecta, pero real». Ella lloró. «Sí», dijo, «pero caminando a la par». «Siempre», respondió él. Con Alma aferrada a su dedo, Renata apoyando la frente en su pecho, y un hombre que, por primera vez, dejó de huir. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Gael apagó la última luz. Renata dormía. Alma respiraba tranquila. Y por primera vez en su vida, no pensó en el mañana, porque el hombre que lo tenía todo había aprendido, al fin, a quedarse. El epílogo fue silencioso. Meses después, Renata inauguró su propio estudio. Gael estaba ahí, no adelante, a su lado.
Alma corría entre planos y maquetas. Gael la observó y pensó con una sonrisa rendida. Todo lo que construí antes no se compara con esto. Y por primera vez no quiso ser el hombre más poderoso del salón. Solo quiso ser suficiente.